Nunca es tarde para replantearse las cosas, cambiar de rumbo, reparar lo que haga falta y rectificar, aceptar lo que realmente somos y podemos hacer e identificar lo que de verdad necesitan nuestros hijos. El primer paso de este nuevo camino es comprender y reconocer que la necesidad y el compromiso que tenemos de cuidar de nuestros hijos surge del amor. Somos María, Olaya y Elena, especialistas en salud mental, psicólogas clínicas y médicos psiquiatra. ¡Comenzamos! ¡Disfrutando! La parte era introducir el libro, un poco idea del que ha surgido luego el resto del podcast. Entonces el libro se llama Criar con salud mental, de la doctora María Velasco. Me gustaba un poco lo de la cita que pone, ¿no? Que es lo que tus hijos necesitan y solo tú les puedes dar. Y explicando efectivamente a cuento de qué, pues sí la conozco. Vale. Sí la conozco porque coincidí con ella cuando yo estuve trabajando en el CSM de Ciudad Lineal y es verdad que no tuve mucho trato porque ella era de infanto-juvenil, yo estaba en adultos, pero sí que es verdad que cuando hablaba en las sesiones y tal, como que lo típico que me gusta es un poco que, ojo, qué interesante esto que cuenta y tal. Y luego descubrí que tenía Instagram y a raíz de ahí como que la empecé a seguir más y es verdad que pues eso, como que me terminó de conquistar. Y cuando sacó el libro, pues dije, joder, qué interesante. Y entonces, pues eso, ahí me lo empecé a leer, me pareció que era muy chulo y que podía aportar así cosillas. Entonces, bueno, es verdad que en él, para que se pueda entender un poco la estructura del podcast, ella va hablando como por capítulos, ¿no? De diferentes cosas. Entonces, bueno, pues lo que hemos ido haciendo es, sobre cada capítulo, pues sacar cosas de ese mismo libro y luego añadir cosas que hemos ido complementando con otros libros, con otros materiales. Así que esa es la idea de este podcast. Bueno, muy bien. Porque, bueno, mucha coincidencia que es cierto que justo estaba el otro día comiendo con unos amigos y estábamos hablando de podcast que escuchábamos y dicen, no, yo escucho el de la doctora María Velasco y yo, ¿pero por qué está por todos los lados esta mujer? Así que tengo curiosidad también. Sí. De que hablemos hoy de eso para ver... Que se llama Raíces, por cierto. Raíces, ¿no? O sea que... Sí. Bonito. Es que ella ha ido creciendo, porque yo creo que empezó así como algo muy de Instagram, cosa como pequeña, y de hecho se lo decía a Olaya antes en el coche, que ahora está colaborando con el programa de Ana Rosa, ha sacado eso, aparte del libro, como que ha colaborado con Lucía, mi pediatra, con tal, o sea que está en progresión. No, me río porque cuando me dijo que colaboraba en el programa de Ana Rosa, yo, hombre, no sé si es un criterio de fiabilidad. Claro. Como voz experta. Vale. Así que eso, si queréis empezamos con el primer capítulo. Venga. El primer capítulo es ¿qué es un niño? ¿Qué es la infancia? ¿Y por qué es tan importante? Y yo empezaba justamente, que me parecía guay, como conectarlo un poco, porque no sea un podcast súper independiente, sino conectarlo con el podcast anterior, que hablábamos de la vulnerabilidad, de la independencia. Y es verdad que cuando leí esta parte, ya del libro me sorprendió y pensé que, bueno, pues que podía servir un poco como de nexo. Y es que, pues eso, en el proceso evolutivo, cuando el hombre pasa a andar erguido, que por un lado, claro, facilitó muchas cosas, ¿no? Como librar las manos, correr más rápido, ver el mundo, ¿no? Desde otra perspectiva más alta, y eso hizo que la mujer tuviera que estrechar la pelvis y dar a luz a un bebé pues mucho más inmaduro. Entonces pensaba como que ya desde el inicio pues somos muy vulnerables, muy dependientes y bueno, como que lo conectaba un poco con todo lo que hablábamos en el último podcast. Y luego en esta parte un poco de si como se nace ya es como lo definitivo, ¿no? Si la parte genética tiene todo más que ver, o sea, es lo que ya condiciona para todo. En el libro sí que es verdad que hace esa reflexión de que al final están las dos partes, como una parte más genética y una parte luego factorial que tiene que ver más con los factores del desarrollo, las experiencias, y ponía el ejemplo que a mí me gustaba mucho del material y del escultor, como que puedes tener un material de mármol súper no sé qué tal, pero si luego nadie lo esculpe, pues se queda así, o al revés, ¿no? Ser una piedra un poco más
compleja, y si al final pues te dan forma, como que puede acabar saliendo pues una figura muy bonita, ¿no? Como que es un poco la mezcla de esas dos partes. Y luego ella conectaba y habla mucho del tema de, bueno, como está también ahora muy de moda, ¿no? Del trauma, y de que parece que hay como mucho miedo a traumatizar, que andamos como con mucho cuidado. Claro, ella al final, como psiquiatra infantil, pues habla mucho de los niños y de esa parte, y sí de lo que puede ser realmente traumatizante, y que no es que un día puntual le hables mal a tu hijo, sino que al final es como si lo haces constantemente, pues igual sí, pero que no hace falta ir con tanto cuidado si el manejo habitual es, ¿no? Pues es desde el cuidado, justamente. Así que sí. Sí, a mí ahí con lo de lo traumático, que yo ahora estaba haciendo un curso de trauma, y me gustaba como la manera también de enfocar la crianza, que decían como que era el ir prestando voz a ese niño, ¿no? A ese bebé, porque al principio no sabe qué es el mundo, no sabe nada, ¿no? Entonces, dependiendo, en este curso ponían la anécdota de un perro, ¿no? De que, por ejemplo, si un niño, un pequeño, un bebé, se encuentra con un perro, pues dependiendo un poco de la mirada que ponga el padre o la madre, pues va a poder tenerle miedo o no, claro, ¿no? Porque si de repente él ve con sorpresa a un perro, mira a una madre que de repente le quita, le aparta, le pone cara de angustia y tal y cual, no se habla de eso más, pues ese niño se queda con la sensación de que el perro puede ser peligroso. Sin embargo, si el niño mira a la madre, se muestra tranquila, o incluso se acerca al perro y dice, mira qué bueno es, tal, y luego lo van comentando después como una anécdota, ¿te acuerdas el ratito que hemos estado con el perro y tal? Pues cómo se integra eso es lo que va haciendo que un mismo hecho pueda ser traumatizante o no lo sea. Total. Tía, qué guay, súper interesante. Es verdad que yo creo que eso sí que tiene mucho que ver, cómo reacciona el adulto y lo que luego eso genera en el niño, ¿no? O sea que no sabía, cuando lo habías puesto la anécdota del perro, me quedé ahí como pensando, ¿esto qué es? Pero tía, ¿por dónde sale? Súper interesante. Sí, y mira, hablando un poco de cosas que llaman la atención, eso, en el libro ponía este ejemplo también, ¿no? De René Split, que hacía como estudios, ¿no? Y que lo que observó es que al final niños que se habían criado con familias y niños que, como diferenciar un poco, ¿no? Y niños que o que no tenían familia y tal, y los niños que estaban en los orfanatos, y al final como que los niños que estaban en orfanatos pero que no eran como atendidos emocionalmente, se acababan muriendo, a pesar de tener comida, cama y tal, como que no es suficiente, ¿no? Solo con esa parte como entre comillas material de proveer lo necesario, sino que, joder, que al final como que esa parte emocional de cariño y de atención como que es fundamental para sobrevivir, o sea, que ya no es para estar bien, para estar mal, para tener salud mental, sino para vivir. O sea, es que me pareció la verdad que bastante impactante. Sí. Ay, me acordaba yo también cuando leí esto de lo de Speech, del otro experimento de Harlow, que era el de los monitos estos de felpa, que eran dos monitos, uno que tenía biberones y era de alambre, y otro que era de felpa, y los monitos, bueno, en este caso no son niños, son monos. Pero con lo cual, creo que también lo contaba en el libro, sí. Pero que los monos, en este caso, iban al biberón a alimentarse, pero luego el resto del tiempo estaban con el monito de felpa. Sí, entonces sí, qué bueno, sí, importante. Sí, me venía a mí la imagen cuando estaba hablando María del experimento de eso de los monos. Es que me parece un canteo, tía. Sí, la importancia también de la textura en el cariño, ¿no? Sí. Y claro, o sea, todo esto está relacionado también con los primeros años de nuestra vida, que en teoría son los más vulnerables. Digo en teoría porque, bueno, a lo largo de la vida puede haber épocas muy vulnerables. Pero con respecto a esto, yo quería nombrar a Mariela Michelena, que es una psicoanalista muy reconocida. De hecho, falleció este año. O sea que, bueno, y aparte que fue supervisora de una compañera nuestra de profesión, de psicología clínica. Un saludito, Belén.
Sí. Y a mí me da como mucha pena, la verdad. Me dio Sí. pena porque Belén hablaba mucho de ella y luego como el libro que ahora lo cuentas, como que sí que lo tenía ahí como un poco de referencia de, bueno, si en algún momento me planteo, tendré este libro de referencia. O sea que Sí, de me hecho dio yo lo he pena. ido regalando por ahí sin haberlo leído. Yo dije, bueno, no sé qué estaré regalando ni qué estoy difundiendo, Ya lo sabes. pero ya me lo he medio leído. Y la verdad es que me gustó leerlo teniendo en cuenta pues eso, que falleció este año y que es una referente y que la tenía ahí como tengo que leer algo de ella porque seguro que me llega en muchos aspectos. Y bueno, pues es tan reconocida porque ha podido observar de cerca a muchos bebés y a muchas madres dentro de su profesión y escribió un libro llamado Un año para toda la vida. Y me llamaba mucho la atención porque no se trata de un recetario psicológico en plan, pues tienes que hacer esto para que tu hijo salga sano, sino que pretende más describir el mundo emocional de la madre y del bebé en diferentes etapas y acompañar a cualquier madre desde que sueña con un hijo hasta que lo ve dar sus primeros pasos. Y ya el primer párrafo me impactó un montón, y además te conecta mucho con la importancia del primer año, que dice: un año para toda la vida, solo un año, el primero. ¿Qué diferencia tiene ese primer año respecto a cualquier otro? Durante el mismo nos transformamos, mes a mes, de una manera que va a marcarnos el resto de la vida. Nunca más, en ningún otro año, se aprenderán tantas cosas ni tan cruciales. Llorar, mamar, reír, esperar, querer, jugar, despedirse, hablar, andar. Y ese equipaje nos va a acompañar siempre. Como aprendamos a llorar, lloraremos. Como aprendamos a querer, querremos. Como aprendamos a esperar, como aprendamos a reír, como aprendamos a jugar. A mí me gustó, pero es verdad que me dio como un poco de angustia el contactar como justo con esa importancia, ¿no? Porque, claro, yo me planteaba, vale, esas son un poco las cartas del juego que te da la vida, en esto que decíamos, lo genético y también la familia que te ha tocado, pero, claro, también desde nuestra profesión me hacía plantearme entonces qué podemos hacer, ¿no? Para cambiar más adelante, qué podemos cambiar, qué no podemos cambiar y qué hacemos en terapia con estas malas cartas, ¿no? Sí, como mucha presión, ¿no? Sí. También de como sea ese año ya va a ser súper condicionante. Yo lo pensaba por las dos partes, por la parte del niño, que es lo que estamos hablando más ahora, pero ahora que enlazamos también con el capítulo siguiente, por la parte de los padres, ¿no? O sea, como que qué presión durante ese año, ¿no? Que todo lo que haga va a condicionar luego lo que... como sea o lo que va a pasar a mi hijo. Sí. Sí, yo creo que angustia y podemos conectar, aún no siendo madres, con la angustia de las madres de qué importante la infancia, ¿no? Que ella lo pone mucho en el primer año porque debe ser mucho más impactante que a lo mejor los siguientes, ¿no? Que a lo mejor uno puede modificar más cosas, pero sí que yo también conectaba con eso de jolín. Entonces es inmodificable, entonces ya no hay nada que hacer, entonces, madre mía, ¿qué sentido tiene nuestra profesión? Y ahí me tranquilizaba mucho un libro que leí hace tiempo de Boris Cyrulnik, que es un neurólogo, psicoanalista, psiquiatra, que habla mucho del apego y de cómo ciertos traumas en la infancia de apego, luego con la vida y con los años se pueden reparar. Y no tiene por qué ser con sus padres o sus madres, sino que puede ser mediante pues, una pareja, por ejemplo, que hay mucha gente que se reconstruye a nivel interno a través de apegos saludables de otras personas, amistades o parejas o incluso otros familiares, ¿no? Como pueden ser las abuelas o una tía. Sí, yo pensaba justamente en eso en los terapeutas, ¿no? También, que a veces es un poco como ese ejemplo de poder construir una relación, ¿no? Diferente a la que tienes con el resto de, ¿no? de los entornos o una manera o ensayar un poco en esa manera de funcionar y que a lo mejor de ahí, ¿no? Por eso lo llaman como lo de la experiencia correctiva o no sé qué, no sé cómo es, ¿no? Pero que igual también, como justo decías tú, ¿no? Que qué se puede hacer desde lo terapeuta, pues mira, igual este es el trabajo. A lo mejor un poco se puede hacer. Igual por aquí.
no es una estafa. Estoy mal por aquí. Y bueno, yo creo que una vez dado como ciertas pinceladas de un poco de la parte más de la infancia, lo que es un niño, pasaríamos a hablar del capítulo 2, que es qué es ser madre y padre. Claro, aquí me venía. Estuve estas semanas en plan, yo como me posicioné ante este tema no siendo madre y no sabiendo si lo quiero ser, porque claro, si lo quieres ser, pues a lo mejor en tu fantasía, en tu deseo, puedes como ponerte más fácilmente en el lugar de... Pero me entraba esa duda de cómo me posiciono para hablar de este tema sin ser madre, si realmente tengo derechos, se me venía hasta ese nivel, como cuando te dicen en consulta, ¿tú tienes hijos? Es que si no tienes, no lo puedes entender, sí. O solo los entienden las personas que pasan por esto. Entonces, pero claro, luego es cierto que sí tiene sentido, ¿no? Porque, bueno, no sé si seré madre o no, pero soy hija y además conozco a muchas madres, amigas, sí. Pacientes, o lo que sea. Claro, yo ahí pensaba también cuando lo leíste, cuando lo leí, que lo habías escrito, justo en eso, en los pedidos estos a veces de los pacientes, pero también de otras cosas, ¿no? De si no has pasado por este trauma que he pasado yo, o si no estás pasando por este dolor, esta enfermedad que estoy pasando yo, no me vas a poder entender, ¿no? Y luego también pensaba, por ejemplo, en Winnicott, que digo, no sé si este señor habrá sido padre, pero desde luego madre no ha sido, ¿no? Y este señor es un referente a la hora de, ¿no?, de escribir sobre las madres, la relación con los hijos, ¿no? Porque al final escribes o reflexionas desde un lugar también distinto, y eso es el punto de vista que podemos aportar, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, yo sí que lo asociaba también un poco con lo de la identidad, que alguna vez lo hemos hablado también un poco como entre nosotras, ¿no? Como, bueno, es la que yo lo asociaba ya más a la perspectiva un poco de lo de género, de si ser madre te condiciona como mujer, si puedes ser mujer si no eres madre. A mí también me venía un poco todo eso, y lo de opinar sin serlo, comparto bastante, la verdad, la opinión. Sí. Sí, a mí a veces me viene eso, ¿no? Ahora que estamos como en una época de nuestras vidas que mucha gente está teniendo hijos por la edad que tenemos, que no vamos a decir cuál es. Jóvenes, somos jóvenes todavía. También algunos pacientes te preguntan, ¿no? Ay, pero si eres jovencita, esto entonces no lo entiendes, o al revés, o ay, es muy mayor. Yeah. No, sí lo podemos decir. Estamos entre los 35... Perdona. Vale, pues vamos casi a decir 35. 35 más menos 5. Estamos en la adultez media. Entre los 30 y los 40. Que lo que no sé si somos... amplio. ¿Podemos considerarnos bien jóvenes o todavía no? Adulto joven. Sí. Yo me considero adulto joven. Bueno, yo he cruzado ahí una línea... ¿Tú? Pues entonces ya la he cruzado. No, a los Tú ya la has 40. cruzado. Tía, hasta los 40 adulto joven. A ver, hay gente que con 20 años ya es viejo joven. Quiero decir, es que llevan una vida... Bueno, nos estamos desviando. Nos estamos desviando. La cuestión es que entre 30 y 40, por si os sirve para entendernos o no. Eso es. Entonces, claro, con esto de los embarazos, de la maternidad... Claro, yo a veces, curiosamente, se me despierta como un sentimiento de inferioridad ante otras mujeres por no ser madre, porque siento como que soy menos mujer o algo así. O sea, hay como una parte de mí que digo, que está sin desarrollar y que si no soy madre, entonces ya no voy a ser una mujer completa. Entonces, como que se me hace difícil lidiar con la parte de no sé si quiero ser madre, pero claro, si no lo llego a ser, ¿realmente me sentiré realizada? ¿O no depende el sentirse realizada como mujer de ser madre? Es como que estoy ahí en ese limbo. La angustia que a mí me genera el pensar en todos los roles que ahora mismo tiene el ser mujer, porque tú decías, no sé si puedes ser mujer sin ser madre, pero a veces a veces no, ahora mismo en nuestra sociedad es ser madre, ser mujer trabajadora, tener un cuerpo perfecto, tener buenas relaciones con amigos, con tu pareja, dedicar tiempo de calidad a tu hijo. Y entonces, aunque ha habido una transición entre los roles masculinos y femeninos, pues es verdad que hay espacios
o sea, hay espacios que todavía no están ocupados y creo que eso es complicado de asumir ahora mismo, ¿no? Porque es como queremos llegar a todo, y yo eso lo escucho muchas veces también en consulta, ¿no? De ayúdame a poder con todo, con todos estos roles, pero es que es imposible, ¿no? Si no queremos renunciar, y ahí también me gustaba lo que decía María Velasco, ¿no? Que hay que renunciar, y hay que renunciar por parte de el padre y por parte de la madre, porque si no, pues eso, uno acaba absolutamente devastado. Y ella decía también, pues eso, ¿no? Que si no se ajustaban estas expectativas después de la maternidad-paternidad, pues que van a ir surgiendo diferencias que cada vez van a ser más difíciles de reconciliar, y que las mujeres pues suelen establecer como última prioridad el disfrute. Y entonces el ser madre se acaba convirtiendo en otra profesión, y sin embargo los hombres en ese sentido no tenían como tanto esta dificultad. Decía, pues eso, llega el padre igual por la noche y tiene en la mente jugar con el niño, ¿no? Y entonces la madre se enfada porque es el momento del baño, de que se vayan a dormir, y entonces les activa, y es esa diferencia de expectativas, de prioridades, que si no se ajustan es complicado ahí de gestionar. Sí, yo lo veo mucho en ejemplos de amigas, la verdad, un poco así como que los hombres, esto es súper general, ¿eh? Pero es verdad que sí, que yo sí veo como esa tendencia de que, pues qué guay que él se ha ido a trabajar, y cuando llega, qué guay que tiene ese rato para disfrutar. Y la madre, es verdad que esto sobre todo más en los primeros en los primeros años, o si coincide a lo mejor con una baja maternal y tal, que al final estás todo el día y como que no, pero más centrada en otro tipo de cuidados o en tareas de la casa, y como que al final se pierde o no se cuida tanto reservar ese espacio para lo de jugar, sí. Y con lo de las exigencias también pensaba, y también lo mencionaba María, como cómo ha cambiado esos roles el cambio social, ¿no? De que al final ahora la mujer trabaja, y entonces pues eso, como que antes pues no había a lo mejor tantas renuncias, pero que ahora, claro, pues si quieres ejercer una función materna muy buena y ser una madre estupenda, pues igual tienes que renunciar a la parte del trabajo, o al revés, ¿no? Y que hablaba de la parte positiva de que la mujer ahora trabaje, ¿no? En el sentido de que, pues qué guay que se han reconocido más derechos, qué guay que ahora, ¿no? Pues te puedas desarrollar en muchos aspectos, y esa parte como de reconocimiento y de valía, pero por otra, como que igual eso estaba haciendo que se perdiera de alguna manera esa función si no se recolocan las cosas, ¿no? Entonces, me parecía como muy interesante, y hacía un poco como crítica, ¿no? A que parece que sí, que estamos en una etapa de mucho feminismo, de mucho tal, pero que todavía hay muchas cosas a ese nivel que no han tenido el desarrollo suficiente como para que todo esto se pueda, pues eso, recolocar. Y yo, un poco, y con esto ya para meternos más en faena, ¿no? De qué es ser madre y padre, y si podemos hablar o no, yo sí que pensaba que al final no es ser madre la madre biológica, que en este caso ninguna de nosotras lo es, sino la que ejerce la función materna. Y me gustaba porque es verdad que es hablar de función, no de persona, ¿no? Y que de hecho a veces la función materna la ejerce un padre, o sea que se le llame así, yo creo que un poco por la historia, ¿no? y la tradición, pero que no tiene por qué ser una madre. De hecho, a veces la función materna pues la ejerce una abuela, o la señora que te cuida, o una profesora, ¿no? Y el padre un poco lo mismo. Entonces, como que yo sí quería dar esa legitimidad a que podamos hablar, porque igual hemos ejercido función materna con mucha gente, o con los pacientes, o con nuestros amigos, o con, ¿no? otra gente del entorno, sin ser madre biológica, por decirlo así. Entonces, bueno, con esto sí que entrábamos un poco, podemos entrar en la parte de la función, ¿no? Que tiene que ver con función materna, función paterna, que se asocia a cada cosa, y que al final eso, yo ponía aquí como que es un vínculo, en el sentido de que no es lo biológico, sino que es la relación que se establece, y que eso no es que por ser madre hayas dado a luz al día siguiente ya lo tengas, sino que es algo que se desarrolla y se aprende. Sí, ahí, claro, me parece difícil, porque claro, si a día de hoy, por suerte, las familias van cambiando y no todas las familias son heterosexuales, los progenitores, entonces claro, yo pensaba en eso que decíamos, y que de que los hombres lo tienen a veces más fácil para poder compatibilizar trabajo, jugar con el niño y tal. Pensaba entonces
claro, en parejas homosexuales, ¿cómo se van a estructurar los roles? ¿Quién lo va a tener más fácil y quién lo va a tener más difícil? O sea, como que ahora es como que queda un poco obsoleto lo de función materna-paterna, que creo que desde siempre, culturalmente, socialmente y a muchos niveles, pues se ha diferenciado lo materno y lo paterno, pero que creo que ahora sí que deberíamos empezar a hablar de diferentes roles independientemente de lo que tú decías, de lo biológico, ¿no? Porque efectivamente en una pareja homosexual también puede haber una de las partes más machista o más autoritaria o que delega más y la otra que asume más. Entonces, como que me parece muy interesante poder hablar de eso, ¿no? De qué depende la función de cada progenitor, si de lo biológico, de lo social, de lo cultural, de la propia relación que se ha creado. Sí, que cada vez ahora, perdón, es que justo cuando decías lo de los homosexuales, yo pensaba como no solo eso, sino familias, como que ahora hay muchos tipos de familias, que también ya hablaremos de esto en otro podcast, pero que es verdad que ahora es diferente. Y pensaba incluso pues familias que, por ejemplo, pues ha habido la pérdida de una madre, pues que a lo mejor la madrastra es la que ocupa ese papel, ¿no? O al revés. Entonces sí, como que al final es que tipos de familias ahora hay muchas y efectivamente igual no tiene tanto que ver con hombre mujer. Sí que quería aclarar, antes de que profundicemos, para pues acaso hay gente que no lo tiene tan claro, que cuando hablamos de función materna sí se asocia en un primer momento como algo más de cuidado, como de lo emocional, y la función paterna como algo más autoritario, más de límites, y ya sobre esto pues si queréis como que desarrollamos, ¿no? Pero un poco sí que quería aclarar esos primeros conceptos o con qué está asociado, así de primeras, función materna y paterna, para que ahora podamos darle bombo. Bueno, aquí con lo paterno, si os parece, podemos nombrar la visión de Andrés Newman, ¿no? No sé si ahora viene al caso. Sí. Viene. Está puesto ahí por algo. Es que, ¿O te crees que no he hecho mi trabajo? Es que eso es lo que hablábamos, que todo se puede hablar todo el rato en todo. Tanto al principio como al final. Bueno, pero ya que he hecho el orden, sí. Dentro de la espontaneidad. Eso es, vale. Pues viene al caso nombrar a Andrés Newman, que es un escritor que le han entrevistado en Libros de Arena, que es un programa de Radio 5 de Susana Santaolalla, y presenta su libro Umbilical. Olaya, justamente. Santa Olaya. Todo se une. Y este hombre, entre sus... él no, o sea, el libro entre sus páginas narra cómo se siente un padre cuando espera el nacimiento de su primer hijo. Algo, así lo presentan, ¿no? En el programa, algo que no estamos muy acostumbrados a ver. Miramos directamente a los ojos al padre, porque muchas veces al padre ni se le ve, ni se le escribe, ni se le nombra. Y empieza la entrevista Andrés hablando de cómo el hombre se ha autoexcluido, no solo por la biología, la cultura, los discursos, la educación, la mala pedagogía del patriarcado. Refiere que su vivencia no es tanto posicionarse desde el ¿y los hombres qué?, sino desde la necesidad de reconstruir la función paterna, que es lo que veníamos hablando ahora, ¿no? De qué es eso de la función paterna, ante lo que el feminismo está enseñando. Entonces aquí, bueno, nos pensamos y queremos hablar sobre cómo sería esa reconstrucción de la función paterna, teniendo en cuenta el pasado, el presente y el futuro que desearíamos. Pues es una buena pregunta. Claro, yo ahora, según lo estábamos hablando, que esto no estaba en el guión, pero bueno, igual sí María lo decía un poco, pero yo pensaba igual como que nadie ahora quiere hacerse cargo de la parte como más fea, ¿no? De alguna forma, que es de esa parte paterna asociada a lo de la autoridad. Sí, lo había puesto. ¿No? Que lo decías tú, me parece, sí. Pero sí, ahora digo, claro, cuando he leído lo de función paterna, después de explicar lo que es función paterna, digo, claro, es que igual a nadie le apetece como ser el mal un poco de la película, ¿no? Pero es verdad que a mí sí me gustó mucho escucharle a Andrés desde lo que hablaba él de tomar más contacto con la sensibilidad, ¿no? De
la sensibilidad, la duda, y él decía un poco pues que a mí me gustaba la frase de que espero, hijo, que me ayudes a llorar lo no llorado, ¿no? Del cambio de generación en que él había nacido, que es un tío que es argentino, me parece, y nació en la época de la dictadura, y todo era como de silencio, de mucha severidad, y entonces pues que él no había podido llorar nunca, se había dado cuenta que nunca había podido llorar, y entonces con su hijo él decía que estaba como todo el rato llorando y lo veía como algo positivo. Sí, yo sí que lo tenía puesto en el guión, es verdad que lo saqué, me hizo reflexionar, ¿no? En el libro de María Velasco sí lo ponía, como que al final parece que la función paterna tiene como mala prensa, o sea, como que es como que está mal visto, ¿no? Un padre autoritario, o como que se hace como mucha crítica a eso, y que parece, ¿no? Como que si haces eso es que estás sometiendo o que estás ganando como cierta dependencia, ¿no? Y como que se pone un poco el lado contrario, que sería como eso, como manipulación, o sea, no sé. Y entonces ella llamaba un poco como que estábamos en la época de la crisis de los cuidados, ¿no? Como que no se sabe muy bien cómo hacer el cuidado, y luego es verdad que esto ya lo vamos a dejar para otro podcast también, en el tema de los estilos de crianza, pero en el libro sí que habla un poco de eso, ¿no? Del estilo protector, del estilo autoritario, y que al final lo negligente es irse a los extremos de eso, pero que es que el estilo autoritario, hacerlo de manera, ¿cómo lo dice? El estilo, ay, ¿cómo es? Ahora se me ha pirado, espérate, lo tengo aquí abajo. Respetuoso, o sea, ser autoritario, respetuoso, como que al final aporta también ciertas cosas, igual que la función, yo sí la asocio a la función paterna, ¿no? Pues el reforzar más las capacidades, el poder confiar más y dejarte en momentos, ¿no? Como que puedas explorar por ti mismo, como desarrollar otras cosas, también estar más en contacto con la realidad, ¿no? No camuflarlo todo y que todo sea siempre tan bonito, sino poder poner ciertos límites y entrar en contacto con la realidad, como que eso que también, como que es muy necesario. Entonces, bueno, yo sí que creo que va un poco por ahí la cosa. A mí sí me genera mucha duda a veces, ¿no? Si ahora parece que estamos en un momento en donde los papeles son tan flexibles que es como a ver cómo se recoloca para que se puedan dar un poco las dos cosas, ¿no? Y bueno. Sí, pero qué importante ya, y qué bonito el poder transmitir desde primera persona como padre las vivencias, pues, de un hombre hacia su hijo, porque habla incluso de antes de nacer, ¿no? Cómo se puede sentir un padre, ¿no? Que se habla mucho de que la madre igual lo tiene un poquito más fácil porque lleva el hijo dentro, biológicamente lo tiene dentro de su cuerpo. Entonces me parece como muy interesante y bonito que pudiese, y aparte de difícil, que pudiese trasladar cómo se sentía él desde el inicio, desde saber que iba a ser padre, durante todo el proceso de embarazo hasta después también con su hijo cerca. Y también la manera de cómo conocí yo este libro, porque esta entrevista me la envió Pablo un día, pero mira lo que he escuchado, que me he emocionado cuando Pablo, pues tampoco sabe si quiere, Pablo es mi pareja. Tu marido, perdona. Marido, si quieres decir marido, no me gusta. Bueno, el marido de Olaya. Hola, Pablo, también te Don Pablo. Y que me sorprendió un montón este hombre que me quiere decir, porque me mandan esta entrevista. Oh, es una indirecta. Bueno, pero no, sí, qué guay, que se puede reflexionar también desde esa posición. Claro, y que creo que le ha llegado a él como hombre, que en principio ahora mismo tampoco tiene el deseo activado de ser padre, que le ha llegado como, qué bonito conectar con ser padre sin tener que serlo o desear serlo. Entonces, que ole, que ojalá más hombres puedan hablar de sus experiencias como... Sí, a mí de la entrevista también, y lo conecto con lo que, igual ahora con lo que vas a decir, Elena, que es, o sea, sí me gustó ver también, y lo hablábamos antes, como que la función no viene ya adquirida, sino que se adquiere, ¿no? Y él habla mucho de utilizar un poco, ¿no? Que al final su hijo es como su maestro de manera involuntaria, ¿no? O sea, como que sin querer él también va aprendiendo con su hijo. Y bueno, ya lo digo yo, pero bueno, Elena había puesto entre comillas, ¿no? La cita, es que yo nunca cito, pero luego me gusta verlo. Y es que te presto la cita de Andrés. Encantado, hijo mío, de ser a la vez lo que seremos. Como que es verdad que me pareció súper bonita esa parte, ¿no? De cómo se va
uno va aprendiendo de otro y se van construyendo, ¿no? Al final algo pues muy bonito y muy diferente de lo que ya se era. O sea que sí, eso me gustó mucho. No, que yo iba a decir que también, Andrés, otra cosa que me gustó, justo de lo que tú decías antes, Olaya, de si se puede opinar o no, o el papel como más de superioridad un poco que te da a veces el ser madre o padre, justo Andrés decía que él para nada lo veía así, ¿no? Que además una de las funciones con las que... Mira, aquí te robo yo, María, lo que habías escrito. No, él escribía como 3 funciones a la hora de escribir el libro. La primera, por supuesto, era la de pues ocupar ese lugar que no se había hablado todavía de otra nueva paternidad distinta. La segunda era dejar como una especie de relato para en el futuro poder hablar con su hijo de cómo había sido este momento vital, ¿no? Y retomar la conversación ya más como adultos o cuando fuera. Y luego una tercera que tenía que ver con el hecho de que todos hemos pasado un poco por esa etapa de ser bebés, niños pequeños, que no hay, o sea, la memoria en ese momento no hay una memoria sobre eso, entonces que para todos, y para él también decía, era interesante como rellenar un poco ese vacío de ese relato, ¿no? De qué pasa en esos momentos de, bueno, que no nos acordamos normalmente. Y sigo ya ahí yo también. ¿Cuál era la historia? ¿Pero cuál era la historia que me has robado? Lo de las funciones que tú le habías puesto, las funciones que decía Andrés. No lo veo ahora. Es todo compartido. Todo compartido. Es que lo dividimos por colores para el público que nos escucha, entonces Claro. pues ahí sabemos, pero Nos podemos meter en el guión de las Pero te demás. puede gustar más el rosa hoy, en algún es un momento. guión construido. Es el mío. Sí. Bueno, y ahí por seguir yo un poco también con lo que me llamaba a mí la atención de la entrevista de Andrés, porque yo estaba leyendo otro libro, porque cada una hablamos de la maternidad y eligió un poco pues lo que tenía cerca o lo que le despertaba esto. Y yo leí un libro que se llama La historia de los vertebrados, de Mar García Puig y... Puig. Ay, perdón, sí, es que yo como de catalán no sé, Olaya, como ha estado un tiempo allí. Es que Puig. Es en plan Puig. Tía, Puig, se escribe Puig. Ya, pero se dice Puig. La historia de los vertebrados, pero antes introducir lo que decía en Umbilical Andrés del padre catástrofe, ¿no? Eso. Que él hablaba de su miedo, que a veces se asocia más a las mujeres, por eso lo de Mar, el otro libro, de que el bebé le pase algo, ¿no? Le pase algún tipo de desgracia. Y él decía que él tenía sueños donde su hijo se caía, se atragantaba, donde él nunca llegaba a salvarlo, y que estos sueños para él en realidad eran una dolorosa verdad, porque en lo real, ¿no? Él no puede salvar a su hijo, ¿no? Ningún padre, ninguna madre puede salvar a su hijo. Y Mar, no diré su apellido para no... la señora de la historia de los vertebrados, pues ella narra de forma autobiográfica la historia de una madre, que es ella, que en el día que debía haber sido más feliz de su vida, pues se convierte en el inicio de una historia de locura, porque la ansiedad se apodera de ella y el peso del mundo cae sobre sus hombros, por partida doble. Primero porque debe cuidar de sus hijos mellizos que están recién nacidos, y por otro lado porque ella, como mujer trabajadora, pues es política y justo ese día había logrado su escaño. Y entonces ella reflexiona a lo largo de todo el libro sobre el miedo y la culpa. Por ejemplo, había una frase que ella decía: mirarlos me inunda a partes iguales amor y terror, y voy descubriendo que son las dos caras de la misma moneda existencial. El pánico a que sus hijos les pase algo y la culpa de no ser una buena madre. Y entonces a la vez ella también va haciendo un recorrido por la culpa histórica que se ha vertido sobre las mujeres madres, ¿no? En que cada vez que los expertos se centran, ella dice, esto aquí palabras textuales, cada vez que los expertos se centran en la psique de los niños, el reflejo es juzgar a las madres y encontrar sus fallas. Y pues también habla por otro lado del alejamiento de la pareja, que eso también lo decía
esta mujer, María. ahora se me ha ido, María, Nuestra amiga María. y decía así textualmente que su marido se llamaba Tomás, y dice: aunque tuviera anteojos, no podría ver a Tomás de lo lejos que se ha ido. Soy víctima y verdugo, y a él no le dejo nada. Eso sí, le exijo la palabra exacta a cada instante, ante cada síntoma, ante cada duda, y nunca acierta. Totalmente. Sí, eso aunque viene, o sea, quería decir un poco más adelante, pero yo creo que viene también a cuento con algo que nombra también Mariela Michelena en el libro, ¿no? Sobre cómo el tener un hijo puede impactar en una pareja, que me impactó mucho cómo lo describía, y que dice algo como: por muy deseado que sea un embarazo, por muy elegido, es siempre una sorpresa y un desastre en la vida de una mujer y en la vida de una pareja. Maravilloso, sí, pero un desastre hormonal, psíquico y social, un desastre estupendo y esperado, deseado y temido, pero un desastre. Un embarazo parte la vida en dos, parte la vida de dos, porque de ahora en adelante serán tres. Habrá siempre un antes y un después. A mí me gustaba esa frase, y ya también digo que como no lo has dicho antes, yo pensaba que ibas a decir esta, que era la de todo lo que mueve el embarazo, cuando lo hemos hablado antes de si se puede hablar, si no se puede hablar, de si en el fondo quieres o no quieres, y todos los factores sociales que influyen. Es que eso me encantó de lo que pusiste. No es verdad que no es de María Michelena, que lo estaba viendo ahora, es de otro, de Alba Muñoz, ¿no? Que has dicho del artículo, que eso lo pasamos. Pero sí, cuando lo he leído antes, tía, me pareció brutal. Bueno, como es lo que de ese las artículo, milhojas. por favor, quiero hacer no sé quién es Alba Muñoz, lo siento, Alba. Es que pensaba que ibas a decir ese, porque casi de lo que Sí, había le iba a nombrar puesto- después, Ah, vale, sí, es de pero lo que más me había impactado. Sí, es sí. muy impactante ese artículo, por favor, lo tenéis que leer todos. Está en Substack de Alba Muñoz, se llama Muchacha 2. Y es un artículo que habla, entiendo que de su experiencia, de cómo impacta en la vida de una mujer de 37 años el que una de sus mejores amigas se quede embarazada, cómo le mueve a ella su identidad, si desea o no ser embarazada, cómo se ve envuelta en una dinámica social y de incluso plantearse congelar óvulos cuando en la vida se le había pasado por la cabeza. Entonces, y además lo describe, habla de temas muy heavies, pero con una naturalidad que yo digo, madre mía, es impresionante. Entonces habla al final, supongo que te refieres a Sí, esto, ¿no? Del milhoja. deseo, ¿no? Del deseo de ser madre, cómo está influido por millones de aspectos, lo difícil que es saber realmente cuál es el deseo. Sí. Y dice en un párrafo: el deseo es un mil hojas imposible de observar sin hacerlo pedazos con las manos. No hay forma de saber si es puro o fruto de la socialización y la influencia de tu tiempo. Puedes intentar ser brutalmente honesta contigo misma, pero tu deseo será siempre una construcción hecha de decenas de capas y cuevas inaccesibles. Una obra de ingeniería poderosamente simple, como la propia maternidad. Ay, se me ponen los pelos de No punta. lo había pareció- leído, pero ¿No? sí. Tía, Bueno, tenéis que leer el artículo. Es que no podíamos acabar sin Yo esa por- cita, tía. Me pareció Ya, yo lo brutal. salté antes porque dije, es que no sé. Y además creo que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado, Ya. con lo que nos pasa a nosotras, nuestro momento. O sea, yo creo que. Bueno, es había brutal que- ese artículo, por Había favor, que leedlo Yo iba a todos. tranquilizar un poco a nuestros oyentes para decir que cuando tengamos redes sociales, que en algún momento las tendremos, ya iremos poniendo un poco todas estas referencias. Vale, me porque parece sabemos bien. Eso que es. hablamos de un montón de cosas, algunas os despertarán curiosidad, otras no, Sí. y ya iremos poniendo pues Eso eso, es. las cosas para que no se pongan nerviosos Sí. y demás. Y Y apa- un canal de comunicación. Eso es. Para que dudas, sugerencias de temas, preguntas. Si alguien quiere encuestas. colaborar, alguna entrevista, lo que sea. También. También nombrar con esto de Substack, de Alba Muñoz, que yo conocí Substack gracias a Punzadas Sonoras. Un saludo desde aquí, si algún día en vuestras vidas nos escucháis. Que Ay, qué bonito, tía, sería eso, ¿no? O como Buah, que molaría un María montón. Velasco nos invitara también a su podcast. A las Me 5, encantaría. apuntadas y anfitrionando
Un mega podcast. Pero Tía, sí, qué sí, bonito. que yo nunca había escuchado podcast hasta que escuché una entrevista de Aimar Bretos en la SER a Punzadas Sonoras y dije, ¿quiénes son estas chicas? Y empecé a escuchar ahí su podcast, que soy fiel admiradora. Así que muchas gracias, porque también sois influencia en lo que nosotras estamos creando. Y yo creo que pega un montón hablar de las canciones que nos sugieren, ¿no, María? Que tú habías pensado algunas. Esto lo que pasa es que quiero que sea co-constructivo, porque Venga. no lo tenía muy claro. Venga, podemos aportar cada una Podemos una, elegir. ¿no? O sea, Cada yo una- por un lado estaba pensando, o sea, cuando ahora que estoy, bueno, esto ya es personal, pero como igual gustan los chascarrillos, estoy haciendo mi página web. María, la que No está hagas publicidad de tu negocio aquí, no utilices ficcionando para ti. No, pero tía, y me cuesta un montón, eso, pues como ya lo veis en los guiones, yo plasmo la idea, pero me cuesta mucho desarrollar. Entonces siempre busco herramientas complementarias. Pues para las canciones busqué ayudas complementarias. Y claro, sí que es verdad que encontré algunas que me gustaron mucho, que hablaban sobre la maternidad y la paternidad, en ChatGPT. en ChatGPT, pero no me terminaban de convencer, no sé por qué. Y luego cuando Elena mandó a nuestro grupo de Friccionando la de Niña de Agua, pensé, oye, ¿por qué no cada una elige una canción que le recuerde a su madre o a Vale. su padre, o que sea como algo así? Pero yo tampoco tenía clara la mía. Yo la tengo. Era una sugerencia, pero que tampoco... o sea, Pero di alguna. Entonces, no sé Ha si... dicho la mía. Claro, di alguna tuya, no la de Elena. En este podcast te robo el guión y punto. Ay, es que a mis padres me recuerdan muchas. Diría más que... Bueno, claro, más que... Bueno, mira, mi madre sí me recuerda a una de ABBA que se llama la de Sleeping to My Fingers, porque cuando vimos la de Mamma Mía, esa sí que me recuerda mucho a mi madre. Eso es verdad. Qué bonito. Sí que la asocio mucho a ella, y si no la habéis visto hay una parte de eso en la de Mamma Mía que sale mucho como la relación entre la madre y la hija. Mamma Mía es una película cómica, te quiero decir, no es súper sentimental, pero es verdad que en eso de cómo la ve crecer, cómo la va preparando el día de la boda, ese momento que tienen ahí juntas, tal, sí me pareció chulo. muy bonita. Mira, Pero es que venga. tu madre y tú sois muy divertidas. Ya, podríamos hacer un show Mamma Mía perfectamente. Podemos invitarla como, Oye, mi madre... como persona que es madre. Yo a mi madre últimamente la veo como referente madre-mujer. Sí, sí. Un saludo, mamá. Su madre llorando. ¿Y vosotras que habéis dicho que la teníais clara? Elena, ¿no? Que ya nombraste tú por ella. Perdón. Bueno, pero explícala. Sí, sí, la explico. Estábamos, o sea, María puso aquí las diferentes canciones y entonces yo en un principio no se me ocurría ninguna, pero luego me acordé de que para mí, si yo tuviera que definir alguna que tuviera que ver con la maternidad, pues me recordaba Niña de Agua de Ana Belén, porque mi madre... Mamá, también un saludo. Cuando era bebé o estaba en su tripa, ella me ponía esta canción y entonces, no sé cómo, un día de repente me acordé, porque yo no es una cosa que he tenido como presente a lo largo de toda la vida, pero un día me acordé, me la puse y realmente, si escucháis la letra, me parece súper bonita. Y entonces muy lo bonita. compartí el otro día Sí. con ellas. Y Ejemplo de que el primer año de vida es muy importante y marca mucho, incluso dentro de la barriga. Sí, Pero sí, sí, muy sí. bonita. No la había escuchado y lo escuché el otro día cuando lo dijiste y me encantó. Sí, precioso. La tuya, Yo Dani. me voy a tiempos contemporáneos. Hoy ha salido un tema de un grupo que me encanta, que se llama Club del Río, madrileños. Espero que algún día escuchéis este podcast. Soy fan desde hace años, incluso antes de que fuesen conocidos, antes de que se conociesen ellos mismos. Y justo hoy sacaron un tema que se llama Cuida a tu madre. Y en el videoclip... por algún motivo... por algún motivo la letra me parece muy sugerente y bonita, porque no solo incluye a la madre sino también al padre, y en el videoclip como que salen imágenes de ellos disfrutando, no sé si están como entre amigos, también sale algún niño por ahí, entonces como que me venía la idea de como la madre como figura, no solo la madre biológica, sino la madre de pues la gente que tienes cerca y lo importante que es como la familia. Pero claro, esto ya daría para otro podcast. La función materna. Eso es, sería como la función materna, pero no puesta en una figura femenina biológica. Bueno, muy al caso. Voy al caso.
Así Muy que bien. nada, Pues nada. un besito. Chao. Adiós.